Bienvenidos una vez más a su rincón predilecto del chismorreo y las últimas novedades del firmamento turco. Espero que estén disfrutando de un día radiante, rebosante de energía y con la curiosidad a flor de piel, porque hoy les traigo un banquete digno de reyes y reinas del melodrama, un análisis exhaustivo, profundo y sin tapujos de la relación más comentada, idealizada y, por qué no decirlo, sufrida, del panorama televisivo turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense para un viaje emocional, lleno de recovecos inesperados, donde desentrañaremos los misterios, las verdades a medias y las mentiras completas que se han tejido alrededor de estos dos titanes de la actuación. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a diseccionar cada declaración, cada mirada, cada gesto que ha alimentado la leyenda de Can Dem, nombre cariñoso con el que sus fans más acérrimos los bautizaron. Pero antes de que nos zambullamos de cabeza en este mar de intrigas, permítanme recordarles, con la dulzura de un locum recién hecho, que activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros jugosos vídeos. Y no olviden suscribirse al canal. Su apoyo incondicional es el combustible que alimenta nuestra pasión por traerles el mejor contenido, el más veraz y el más entretenido. Así que súbanse a bordo y únanse a esta gran familia de adictos a las novelas turcas. Ahora sí, descorchemos la botella del chisme y sirvámonos una copa bien llena. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un guión digno de una superproducción hollywoodense. Desde que irrumpieron en nuestras vidas como la pareja protagónica de la exitosísima serie, Erkenci, la sinergia entre ellos fue un torbellino imparable, una fuerza de la naturaleza que arrasó con las pantallas y se instaló en el corazón de millones de espectadores. ¿Quién no se dejó embelesar por la inocencia de Sanem y la rebeldía de Can? ¿Quién no suspiró con cada roce, cada mirada cómplice y cada declaración de amor que emanaba de sus personajes? Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, catapultando a Demet y Can a la estratosfera del estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos juveniles y referentes de estilo. Sin embargo, como reza el dicho, no todo lo que brilla es oro. La fama, ese monstruo de 1000 cabezas, tiene un precio muy alto. Y ese precio, en la mayoría de los casos, se traduce en la pérdida de la privacidad y la exposición constante al escrutinio público. Demet y Can no fueron inmunes a esta maldición. Desde el minuto cero, los rumores sobre un romance clandestino fuera de la pantalla se propagaron como la pólvora. Los fans, convertidos en detectives implacables, analizaban cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, cada entrevista, en busca de la prueba definitiva, del eslabón perdido que confirmara sus sospechas. Y para ser justos, Demet y Can jugaron, en cierto modo, a alimentar la llama de la especulación. Durante la emisión de Erkenci, los actores se mostraron inseparables, cariñosos y cómplices. Las entrevistas conjuntas eran un festín de miradas significativas, sonrisas insinuantes y comentarios ambiguos que dejaban la puerta abierta a la posibilidad de una relación sentimental. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron nada de forma explícita, dejando que la imaginación del público volara libremente. Y es aquí donde la trama se complica y los nudos empiezan a apretarse. Porque tras el final de Erkenci, la relación entre Demet y Can experimentó un enfriamiento repentino y desconcertante. Las apariciones juntos se redujeron a la mínima expresión, las interacciones en redes sociales se volvieron prácticamente inexistentes y los rumores sobre una supuesta enemistad comenzaron a inundar los medios de comunicación. ¿Qué había sucedido entre ellos? ¿Por qué esa distancia repentina e inexplicable? Las teorías conspirativas se multiplicaron como setas en otoño, celos profesionales, diferencias irreconciliables de personalidad, presiones externas de sus respectivos representantes e incluso se llegó a hablar de magia negra y conjuros vudú. Y como era de esperar, la prensa rosa, sedienta de titulares impactantes, se encargó de echar más leña al fuego. Cada declaración, cada gesto, cada rumor, por insignificante que fuera, era amplificado, distorsionado y sacado de contexto para crear titulares sensacionalistas y satisfacer el morbo insaciable del público. En este contexto surge la famosa explosión de Demet Özdemir, el momento crucial que marcó un antes y un después en la percepción pública de su relación con Can Yaman. A lo largo de los años, Demet ha tenido que enfrentar un interrogatorio constante y agotador sobre su vínculo con Can, preguntas que en muchas ocasiones han sido intrusivas, irrespetuosas y cargadas de veneno. La prensa y algunos fans obsesionados parecían empeñados en obtener una respuesta definitiva, una confirmación o una negación categórica que pusiera fin al culebrón Can Dem. Y Demet, en la mayoría de las ocasiones,
optó por el silencio prudente o por respuestas evasivas que no satisfacían la curiosidad del público. Sin embargo, llegó un punto de inflexión, un momento en el que la presión se hizo insoportable. Un momento en el que Demet, harta de las especulaciones infundadas y las interpretaciones maliciosas, decidió romper el silencio y hablar con franqueza sobre su relación con Khan. Y es aquí donde debemos extremar la cautela y analizar minuciosamente las palabras de Demet. Porque la famosa explosión no fue en realidad un arrebato de ira o de resentimiento. Fue más bien una explosión de sinceridad, un grito de hartazgo ante la manipulación mediática y la invasión constante de su privacidad. En una entrevista, cuya fecha y medio prefiero no mencionar para evitar reavivar la polémica, Demet fue interrogada, una vez más, sobre Can Yaman. Y esta vez, su respuesta fue radicalmente diferente. En lugar de eludir la pregunta o dar una respuesta ambigua, Demet optó por la honestidad brutal y la claridad meridiana. Lo que Demet dijo textualmente fue algo similar a esto: Khan y yo compartimos una relación muy especial durante el rodaje de Erkencicus. Fue una etapa muy intensa, llena de emociones a flor de piel y de jornadas de trabajo extenuantes. Nos apoyamos mutuamente, compartimos momentos inolvidables y creamos un vínculo muy fuerte. Pero al igual que todas las relaciones humanas, la nuestra también evolucionó con el tiempo. Y al finalizar la serie nuestros caminos tomaron direcciones diferentes. No hubo peleas, no hubo rencores, simplemente la vida nos condujo por senderos distintos. Y aquí radica la clave de todo, Demet continuó diciendo, me resulta muy molesto que se siga insistiendo en este tema de manera recurrente. Me parece una falta de respeto tanto hacia mí como hacia Khan. Los dos hemos rehecho nuestras vidas, hemos tenido otras relaciones sentimentales y estamos completamente enfocados en nuestros proyectos profesionales. Me parece absurdo que se siga intentando crear un drama donde no lo hay en absoluto. Khan es un gran profesional, un actor sumamente talentoso y le deseo lo mejor en su carrera. Y espero sinceramente que él sienta lo mismo por mí. Estas palabras, mis queridos cotillas, son las que realmente importan. Estas palabras, impregnadas de sinceridad y de madurez, son las que deberían haber encabezado los titulares y calmado las aguas turbulentas de la especulación. Pero, lamentablemente, la prensa sensacionalista prefirió aferrarse a la palabra «evolucionó» y a la frase «caminos distintos» para seguir alimentando la idea de una relación fallida y de un posible rencor latente entre los actores. Pero, seamos honestos, ¿qué esperábamos realmente? En un mundo donde el clickbait y el sensacionalismo son la moneda corriente, la verdad y la objetividad suelen ser relegadas a un segundo plano, condenadas al ostracismo. Y en el caso de Demet y Khan, esta realidad fue particularmente evidente. Cada palabra, cada gesto, cada silencio fue interpretado y manipulado con el único propósito de crear una historia que vendiera más ejemplares, sin importar el daño colateral que pudiera causar a los implicados. Por eso, mis amores, es fundamental que seamos consumidores críticos de la información que recibimos y que no nos dejemos arrastrar por la corriente del sensacionalismo barato. Es crucial que busquemos la verdad que se esconde detrás de los rumores y que no nos convirtamos en cómplices de la desinformación y la manipulación mediática. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la verdad, despojada de artificios y exageraciones, es que compartieron una relación especial, que se brindaron apoyo mutuo durante una etapa crucial de sus vidas y que al concluir esa etapa, tomaron rumbos diferentes. No hubo explosiones de ira, no hubo dramas ocultos, simplemente la vida siguió su curso inexorable. Y eso, mis queridos amigos, es una lección que todos deberíamos aprender a interiorizar. Las relaciones cambian, las personas evolucionan y los caminos se bifurcan. No siempre podemos obtener aquello que anhelamos con todas nuestras fuerzas, y no siempre las historias tienen el final feliz que habíamos imaginado. Pero eso no significa que debamos anclarnos en el pasado o seguir alimentando fantasías imposibles. Demet y Khan son dos individuos talentosos que han continuado adelante con sus vidas y que merecen todo nuestro respeto y consideración. Dejemos de lado los rumores maliciosos y las especulaciones infundadas y concentrémonos en su trabajo y en sus logros profesionales. Permitámosles ser felices y que sigan brillando con luz propia en el firmamento del espectáculo turco. En resumen, mis amores, lo que realmente dijo Demet Özdemir sobre Can Yaman no fue un torrente de odio, sino una declaración sincera y madura sobre una relación que evolucionó y tomó una dirección diferente. Es hora de dejar atrás los rumores y el sensacionalismo y enfocarnos en la verdad,
Demet y Can son dos profesionales que merecen respeto y que han seguido adelante con sus vidas. Y ahora, antes de despedirme con un beso y un abrazo virtual, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya servido para aclarar algunas dudas sobre la relación entre Demet y Can. Me encantaría conocer sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que existió algo más profundo entre ellos de lo que nos han contado? ¿O consideran que simplemente fueron buenos compañeros de trabajo? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas con todos nosotros. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que le den un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares adictos a las novelas turcas y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.